Noticiero Alerta Inmunológica. Un trasplante puede representar una segunda oportunidad de vida, pero también el inicio de una batalla silenciosa dentro del cuerpo. Somos Paula, Kerly, Ariana e Ivana, y en este reportaje de Alerta Inmunológica analizaremos el rechazo agudo del trasplante desde una perspectiva inmunológica y clínica. El rechazo agudo ocurre cuando el cuerpo identifica el órgano trasplantado como extraño y activa una respuesta inmune que puede comprometer el funcionamiento del órgano en días o semanas. A lo largo de este reportaje exploraremos sus mecanismos, su impacto en pacientes y la realidad de trasplantes en Ecuador, a través de la experiencia clínica de la doctora Alice Borja, oncóloga, hematóloga, pediatra. En Ecuador, el acceso a los trasplantes enfrenta múltiples desafíos. Entre ellos está la baja disponibilidad de donantes, las limitaciones en las infraestructuras médicas y sobre todo la desigualdad al acceso a centros especializados. Esto no solo afecta a la cantidad de los procedimientos realizados, sino que también al tiempo de espera, lo cual compromete la vida de los pacientes, especialmente en la población pediátrica. Doctora, desde su perspectiva, ¿cuál es la principal limitación del sistema de trasplantes en Ecuador? Bueno, desde más antes del año 2011 se hizo una normativa en el Ecuador para permitir, a través de la inscripción de datos y la cédula de identidad, de que todos los ecuatorianos somos donantes. No sé si ustedes saben que todos los que estamos somos donantes, solo si uno no quiere, se acerca al registro civil y dice no deseo. De consulta. Entonces ya existe la probabilidad que antes no había. Sí, antes era algo de que yo como dona sangre, porque te nace ayudar, en fin, o hay un familiar que necesita un riñón, tú donabas porque eras el padre del hijo o un familiar, ¿verdad? Sí. Ahora realmente no es una obligación, pero sí es un compromiso que tienen los ecuatorianos con la persona en el momento que así se decida. Se creó también un instituto que regula todo lo que es la donación y captación de órganos que luego van a ser utilizados en el trasplante. Esto se mantiene hasta la fecha. Existe también estatal el primer banco de tejidos de células y tejidos que existen en el Hospital Eugenio Espejo. Esto es la parte estatal en la ciudad de Quito. Entonces, en Guayaquil posiblemente habrá en otras instituciones, pero no públicas, sino de carácter privado. Y ustedes saben que cuando es público está abierto para los millones de ecuatorianos, niños y adultos. Cuando es privado depende del seguro, depende de la posibilidad económica, depende de la ayuda, por ejemplo, de la beneficencia, que son organismos dentro de la pirámide de atención de salud pública en nuestro país. ¿Sí? Esto marca que hay mucha necesidad de trasplante en el área pública y privada, que existen donadores potenciales, que existe una lista que ha organizado todo, pero que hay más demanda que oferta de lo que es el trasplante. A nivel público, está muy limitada los sitios donde se hacen trasplantes. Por decirles, ustedes han de ver en la prensa que se realizaron con estos trasplantes de riñón. Entonces ese ha sido el que más se ha podido hacer en el Ecuador, más en adultos. ¿Qué les puedo contar de los niños? Si de 10 varones, 10 adultos, perdón, no varones, necesitan trasplante, un niño que necesita, él está en una cola de espera mucho más larga ante su necesidad. Se trasplanta con mayor facilidad córneas en el Ecuador. Niños y adultos lo pueden hacer a través del Banco de Córneas, Club de Leones y otras instituciones. Se puede trasplantar lo que les comentaba, la membrana amniótica, que sería tanta, ¿no es cierto?, tenemos mucho material por el nacimiento de los niños, que es importante acá. Sin embargo, por desconocimiento no se usa o no se procesa, ¿ya?
Tenemos aparte de esto de la córnea los huesos, los que quedan remanentes, por ejemplo, luego de una treplanación de cráneo, queda pues el pedacito de hueso que sirve para hacerse hueso liofilizado para lo que son maxilares. Eso es muy frecuente en la mano de los odontólogos. Necesito un implante. No importa, yo tengo aquí el hueso liofilizado que vino de Brasil, pero en el Ecuador existe forma de obtenerlo también a través de los bancos, como por ejemplo el espejo, para ese tipo, lo mismo de las prótesis. ¿Sí? Salen trasplantes, sean pedazos de huesos que se utiliza luego para trasplante, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿qué otras necesidades se generan de trasplante? Tenemos trasplante de hueso, ¿sí? Pacientes que pueden tener unas grandes pérdidas de estructura ósea y pueden ponerse hueso que ha sido tratado y que hay un banco de tejidos. Sin embargo, a nosotros nos interesa hacer para otro tipo de órganos, por ejemplo el de hígado. Después del riñón viene también el hígado como una necesidad, ¿ya? Tenemos el cardíaco, que deben haber oído que se realiza, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil. Entonces, no es que todos estos trasplantes pueden hacerse en los hospitales donde la gente tiene acceso, ni aquí en Quito, por ejemplo, en los hospitales del Estado, como es el Espejo, ni el Banco Ortiz en el de los niños. Se hará en el Seguro Social, limitadamente, se hará privadamente en el Metropolitano o en Guayaquil en las instituciones de carácter privado, ¿sí? Los costos son otro tipo de problemas, estamos hablando de alrededor de 50 a 150 mil dólares un trasplante. Entonces, vamos a ver cuántas personas, una vez que logren eso, pueden acceder a los servicios. Los niños, la principal necesidad puede ser la de hígado, en mi área, ¿sí? Las de válvulas cardíacas, que se dan producto de alteraciones congénitas que pueden tener los chiquitos, ¿no? Pero esa es en general la realidad de que creo que no llegaremos a cubrir dentro de la necesidad de este momento ni el 40% de los requerimientos del trasplante en los ecuatorianos. En pediatría, esto representa un reto aún mayor por las características del paciente. En pediatría, el trasplante se indica principalmente en casos de fallo irreversible de órganos o enfermedades graves como leucemias, y en muchos casos representa la única opción terapéutica curativa. A continuación vamos a escuchar la opinión profesional de la doctora Alice respecto a cuándo es necesario un trasplante en niños. Sí, miren, para que ustedes conozcan, una de las necesidades del trasplante es del cáncer de niños, ¿ya? Dentro de estos principalmente el hígado. Él está en primer lugar porque en el caso del riñón tenemos dos riñones. Entonces, cuando se afecta un cáncer de un riñón que se llama nefroblastoma, hacemos la extirpación de ese total, que generalmente son pacientes de estadio 3 o 4, pero el otro riñón debe estar en buenas condiciones, entonces solucionado. Pero hay cáncer donde daña los dos riñones, que son los tumores de Wilms bilaterales. Entonces, en ese caso, imagínense la quimioterapia para controlar el uno y ver cuál es el que más ha disminuido de tamaño, y vemos y nos quedamos con el un riñón parcialmente, el uno que ya se ha eliminado, pues posiblemente es el que está más afectado, y en el segundo se hace una nefrectomía de la parte donde está involucrada el riñón y se va a quedar el riñón con todos los cuidados y con quimioterapia posterior, inclusive radioterapia, para solventar la patología. Además, es en el futuro del hígado, hay uno donde está el pedículo, el lirio del hígado, que está en la cara inferior, donde está la porta, donde está, ¿no es cierto?, al lado de la vesícula, los conductos, que esa parte donde está el hepatoblastoma nos obliga a hacer un trasplante, porque ya no podemos vivir sin eso. El resto de lóbulos y las otras partes del hígado pueden ser operados, pero esta parte no, entonces se vuelve un cáncer irresecable. En esos casos tenemos que dar quimioterapia para que se controle todas estas células de aquí, conservar lo que mejor podamos del pedículo y hacer